Ese pleno va a estar Mireia Vehí, que es diputada de la CUP. Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora le pregunto por las cuestiones relacionadas con el decreto del estado de alarma y su intención de voto, si hay alguna variación o cómo lo ve, pero antes estamos analizando a lo largo de la mañana toda esa nueva polvareda, esa polémica que se ha generado. La oposición, PP, Vox y Ciudadanos, pide ya la destitución o cese inmediato del ministro Marlaska tras conocerse esa última filtración de un documento interno de la Guardia Civil. Desde la CUP, ¿cómo ven toda esta polémica en torno a Pérez de los Cobos, Marlaska y la Guardia Civil y la petición de dimisión en el Ministerio del Interior? Es evidente que hay una falta de transparencia, pero lo que también es evidente es que el señor Pérez de los Cobos, que ya fue el responsable del operativo del 1 de octubre en Cataluña, desde nuestra perspectiva ya se le tenía que haber cesado en ese momento por lo que hizo, y lo que también para nosotros no es una sorpresa es que el señor Pérez de los Cobos sea cloaca, es decir, que el señor Pérez de los Cobos, cuando el gobierno se atreve a cesarlo, activa toda una maquinaria que es apoyada por la derecha en contra del gobierno. Por lo tanto, a lo que a nosotros nos sorprende es que alguien dude de que hay que hacer una limpieza en las altas instituciones de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, porque desde la dictadura, digamos, que no ha habido una purga, no ha habido una limpieza, y por lo tanto no podemos considerar que las altas instancias de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado sean democráticas, a pesar que luego haya gente muy honrada y muy trabajadora trabajando, digamos, a pie de calle. Hombre, la dictadura ya acabó hace 40 años. Algunos cambios ha habido en las cúpulas. Sí, imagínese. Ha habido algunos cambios. Incluso hemos tenido un teniente general, jefe del Estado Mayor de la Defensa, que está en Podemos. O sea que de vez en cuando hay cambios, incluso en las cúpulas militares. Sí, fíjense, pero el caso Villarejo, por ejemplo, que es un caso que va estallando cada X tiempo dependiendo de la gestión que hace el gobierno, y el caso Villarejo es un caso que lleva no 40 años, pero unos 20, digamos, haciendo malas praxis desde las altas instancias de las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y avalado por el Partido Popular y por el PSOE, dependiente del gobierno. O sea, nosotros no es que decimos que sea lo mismo que hace 40 años, lo que decimos es que no se ha hecho bastante, que no ha habido una transición democrática, y esto no es abstracto. Esto quiere decir que, por ejemplo, en otros países donde ha habido una transición democrática después de una dictadura, hay una limpieza total de las altas instancias de las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y en el Estado español no la ha habido, y por lo tanto tienen cabida este tipo de prácticas y este tipo de personajes como el señor Pérez de los Cobos. Pero el señor... hablaba usted hace un instante del comisario Villarejo. Me da la impresión de que está en la cárcel actualmente. O sea, que algo también se actúa. Sí, bueno, claro, en el momento en el que estalla, digamos que mal iría si las instancias judiciales no actuaran, pero no se ha hecho bastante, y prueba es lo que está pasando ahora. El señor Marlaska decide, como ministro del Interior, cesar a un alto cargo, y este alto cargo, digamos que aprieta el ventilador de las vergüenzas, ¿no?, del Ministerio del Interior, y nosotros con Marlaska somos muy críticas, lo hemos sido desde el primer minuto, porque nos parece un personaje que tiene un pasado que no nos parece el mejor para ser ministro del Interior. Ahora bien, lo que también entendemos es que ahora él está sufriendo lo que en otros momentos han sufrido otras personas en el Estado español, que es que lo que nosotros le llamamos las cloacas del Estado. Se le puede llamar de otra forma, se le puede llamar determinados personajes en determinados espacios en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con mucho poder, que son intocables, y que cuando les tocas pasan cosas, y las cosas que pasan además son apoyadas normalmente por la derecha, y la derecha ahora está apretando a Marlaska para que dimita por un informe que es lo primero que he dicho. Tiene que haber más transparencia, pero que la Guardia Civil y las altas instancias a veces manipulan informes no es una novedad en el Estado español. Y ahora lo que pasa es que Marlaska, digamos, que está sufriendo una de las cosas que desde la izquierda independentista se ha denunciado hace muchos años, que es que se necesita una purga de determinadas personas y de determinados altos cargos en el Estado español para que el Estado español pueda ser verdaderamente democrático. No van a pedir la dimisión de Marlaska ustedes, ¿no? Entiendo. Nosotros hoy no vamos a pedir la dimisión de Marlaska. Nosotros lo que nos extraña es... Perdone, nosotros lo que nos extraña es que al señor Pérez de los Cobos no se lo cesara post 1 de octubre, porque lo que pasó en Cataluña fue muy grave.
El voto sobre la sexta prórroga del estado de alarma. Empieza el debate dentro de media hora. ¿Van a seguir votando no? ¿Los datos de la reducción de la enfermedad no lo han justificado, esa prórroga del estado de alarma? Mire, nosotros empezamos absteniéndonos, dando, digamos, un espacio de aire y de oxígeno al gobierno, porque entendíamos, nosotros siempre hemos sido partidarios del confinamiento y de tomar las medidas que hicieran falta en términos sanitarios para que la pandemia no se extendiera o se extendiera lo menos posible. Pero nosotros entendíamos que para confinar hay leyes sanitarias que nos permiten confinar. Está la Ley General de Sanidad y están un par más, una del 81 y la otra del 83. Desde nuestra perspectiva, para lo que servía el estado de alarma o para lo que tenía que servir era para intervenir democráticamente la economía. Era para repartir la riqueza en un momento donde viene una crisis económica muy grande, porque la situación es la que es, ¿no? Y pensamos que no se ha hecho. Y no solo no se ha hecho de la manera que nosotros pensamos que se hace, sino que además se ha aprovechado para centralizar el poder. Y esto se dice desde una perspectiva catalana, pero yo creo que el centralismo en la gestión de esta pandemia no es solo una crítica que hacen las catalanas. Hace 2 plenos escuchamos al diputado de Teruel Existe quejándose de que el gobierno español estaba administrando, digamos, la pandemia del Estado como si todo el Estado fuera Madrid, o como si todo el Estado español fuera exclusivamente la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, nosotras pensamos que el estado de alarma no ha servido lo suficiente como para tomar medidas económicas imprescindibles para que la crisis no vuelva a ser esto el 2008 multiplicado por 10, porque las familias todavía no se han recuperado y la deuda no solo es en términos hipotecarios, sino que hay gente en el Estado español que tiene que tirar de deuda de tarjeta de crédito para ir al supermercado a partir del día 15 de mes. Y por lo tanto, como todo esto nos está dando, pensamos que lo que hay que decirle al gobierno español es que no. Y además, desde una perspectiva catalana, nosotros vemos como la Generalitat se ha quedado sin competencias. O sea, la Generalitat es ya casi un protectorado del gobierno español y por lo tanto no nos parece que sea la manera de gestionar esto. Además, nosotros no compartimos que en una crisis sanitaria lo que haya que hacer es desplegar las fuerzas y los cuerpos de seguridad. No compartimos que en una crisis sanitaria lo importante sean las multas y no las pruebas. Fíjense que todavía no sabemos cuántas pruebas concretas se han hecho, digamos, en sanitarios y en trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea, pero sí que sabemos las multas y las sanciones. Por lo tanto, como no compartimos la perspectiva, le volveremos a decir que no al gobierno. Muy brevemente, y después le pregunta a Cristina de la Hoz. Ustedes son un partido independentista, una formación, digamos, del espectro más radical o extremo de la izquierda, por lo menos según sus oponentes. Sin embargo, ¿no les produce incomodidad, en cierta medida, coincidir en las últimas votaciones con el PP y Vox, o esto lo dan como algo coyuntural? No, esto es desde nuestra perspectiva es una falacia. Es decir, en la aritmética parlamentaria hay muchas veces que hay partidos que coinciden con otros para votar determinadas cosas. Es como si yo le digo que en el último estado de alarma Podemos votó con Ciudadanos y que esto implica que Ciudadanos y Podemos tienen el mismo proyecto político. Es una absurdidad. Es decir, que Vox vote que no al estado de alarma lo hace para, por ejemplo, yo he escuchado bastantes argumentos en relación a que se abran ya los comercios y las tiendas y demás y que se favorezca, digamos, a los intereses de las empresas, y también he escuchado al señor Abascal tirándole a la cara al señor Sánchez todos los muertes que ha habido, cosa que a nosotros nos parece lamentable y nos parece un uso partidista de una cosa tan seria como los miles de personas muertas que hay en el Estado español. La CUP tiene una perspectiva que lo que plantea es: en un momento como este, incluso para salvar la socialdemocracia, nosotros ya no decimos que para instaurar el socialismo, que es lo que nos gustaría, incluso para salvar la socialdemocracia hay que emprender medidas económicamente radicales, hay que emprender medidas tradicionalmente entendidas como socialistas. Miren, por ejemplo, qué ha pasado con la Nissan en Barcelona. La Nissan se va porque considera que no gana bastante y que además en Francia tiene más intervención pública. Nosotros lo que decimos es, lo que hace falta es invertir capital público en empresas que están en esta situación y que se gestionen desde la perspectiva pública y por lo tanto que se mantenga el empleo, que se reindustrialice y que se reenfoque la producción industrial a una producción de economía ecológica y verde. Esta es la perspectiva de la CUP y esto con Vox o con el Partido Popular no tiene nada que ver.
Bueno, pues lo dejamos ahí, no nos queda tiempo para más porque estamos muy ya prolongados en esta entrevista. En cualquier caso, Mireia Vehí, diputada de la CUP, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública de Televisión Española. Que tengan un buen día. Muchas gracias, molt bon dia. Bueno, vamos